El otro elemento importante de este fragmento está constituido por las ofrendas nupciales. Las ofrendas nupciales que ocupan un espacio bastante largo, que adelantan de otra manera la presencia del epitalamio dentro, dentro de la historia y que además plantean uno de los elementos tal vez fundamentales del poema, que es esto de la relación, digo, la relación acorde o la relación no acorde entre el objeto descripto y el modo en que se lo describe. Eso sería como lo principal en esta enumeración de objetos. Digo, narrativamente o estructuralmente, perdón, es una manera de conseguir una cohesión entre lo narrativo y lo descriptivo que el poema sabemos que está todo el tiempo experimentando alrededor de eso. En cuanto a pertinencia del lenguaje poético, nos está planteando un problema a reflexionar y que es un problema como más universal, ¿no? Digo, es un problema que trasciende la época de producción del poema. Y en cuanto a el otra de las cuestiones que la Soledad expone todo el tiempo a los ojos de los lectores, que es la cuestión de la hibridez genérica, bueno, esto es una pista más de que el epitalamio y que el género nupcial ocupa un lugar fundamental dentro de la Soledad primera. Si en la primera parte, en lo que vimos recién, la manera de lograr esto era a través de elementos mitológicos, ahora lo que va a pasar es que con esta enumeración se va a pensar o se va a adelantar la cuestión de, bueno, toda una serie de tópica que tiene que ver con la llevada, con llevar adelante una ceremonia nupcial. La otra cuestión es que esta enumeración, estas enumeraciones, digamos que se suman a una serie de descripciones que tienen que ver con el espacio o con el paisaje que se está recreando, que son las que se inician tal vez con este elogio del bienaventurado albergue y de los alimentos que se le ofrecían al peregrino en aquella ocasión de la primera cena al llegar al albergue de los pastores, y que se va también a corresponder con lo que va a ser después la descripción del banquete nupcial, ¿no? Es decir, son una serie de descripciones que, como ya dijimos un montón de veces, también nos recuerdan a las descripciones que podemos ver en las pinturas, sobre todo en los bodegones. Entonces, bueno, es como otra manera de darle cohesión a esta primera parte del poema que parece de alguna manera un poco como deshilachada o un poco pensada en una estructura de sarta. Hay descripciones que son más importantes que otras, más interesantes, digo, a los efectos de realizar los análisis de las cosas que nos están importando. Generalmente son animales o, bueno, con excepción de la miel, pero si no son animales, que algunos van vivos, otros van muertos, y que las que se destacan algunas por cuestiones que vamos a ver ahora inmediatamente. Decía entonces que la primera de las descripciones es la de la ternera, ¿sí? Que aparece, digamos, como enmarcando con un elemento que va a la ternera está descrita directamente, purpúrea terneruela, con un lindo adjetivo que lo que está haciendo es aludiendo a su corta edad, a partir del mismo adjetivo que se le pone al día o a la aurora cuando está recién empezando, el purpúrea. Y por otro lado, la otra cuestión interesante es que está anunciando otra vez la idea esta de los cuernos del ternero, que va a cerrar también con una alusión similar, pero con un gamo, o sea, con otro animal que va a esta ofrenda nupcial, pero esa otra referencia ya va a ser más en tono burlesco. En esta primera parte es como que se anuncia, digamos, con la misma imagen esta de la región de su frente, o sea, parecida a esa que habíamos estado viendo, media luna a los rayos de su frente, o la que vimos más adelante. Y lo interesante acá es entonces el adjetivo este purpúrea para dar cuenta de la juventud de la ternera en relación con la misma descripción, o el mismo adjetivo o el mismo color que se le adjudica a las descripciones del amanecer. El segundo
de los elementos que se llevan son las gallinas. Decía hace un ratito que hay descripciones más importantes que otras o sobre las cuales habría que detenerse un poco más que las otras porque no son meras descripciones de animales. En el caso de la gallina es interesante por dos razones. La primera de las razones porque es tal vez la descripción o son tal vez los versos del poema en donde mejor vemos el funcionamiento de la perífrasis, ¿sí? Esto que decíamos que la perífrasis es un recurso fundamental dentro de la lengua poética de Góngora, esto de colocar un elemento sin acudir a la descripción, pensar un elemento con un empleo de la perífrasis en términos mucho más sistemáticos que, por ejemplo, las comparaciones. Es decir, la perífrasis está a un nivel más allá de la descripción, está a un nivel más allá de la comparación, está a un nivel más allá de la metáfora y es un recurso ampliamente explotado dentro del poema. Y yo creo que las gallinas, estos 6 versos en los cuales se describe a las gallinas, es uno de los lugares del poema en donde mejor podemos ver el funcionamiento perifrástico. ¿Por qué? Porque en ningún momento se dice gallina, ¿sí? Eso es lo primero. Y por otro lado, porque la descripción, la perífrasis, no está puesta para describir al elemento que se está llevando, al animal que se está llevando, sino que está puesta en la descripción del gallo. Vamos a detenernos un poco en estos versos, ¿sí? Las pendientes sumas graves, ¿sí? O sea, una gran cantidad, de negras baja, de crestadas aves, ¿sí? O sea, la referencia al objeto es de aves negras y crestadas. Y inmediatamente después viene la especificación de qué ave es esa a partir de la introducción de una perífrasis para referirse al gallo, ¿sí? Cuyo lascivo esposo vigilante, doméstico es del sol nuncio canoro, ¿sí? Es decir, a partir de una de las acciones del gallo de anunciar al sol y una descripción de su imagen, ¿no? Y de coral bañado, no de oro, ciñe sino de púrpura turbante. Es decir, para referirse a partir del color, ¿sí? O sea, es una descripción, todas descripciones en donde el color va a ocupar también un lugar fundamental. El contraste del color, ¿sí? Fíjense el negro con el coral, el oro con la púrpura. O sea, fíjense cómo se construye la perífrasis a partir de otro montón de elementos. Entonces, estos versos son fundamentales para pensar esto, pero también son fundamentales para pensar otra cosa, para pensar esto que hablábamos hace un ratito de algo así que podríamos definir en términos de decoro, es decir, la inadecuación del objeto con la lengua que lo está describiendo ese objeto. Tal vez esa también sea una de las razones por las cuales justamente en esta descripción de las gallinas se alude a una perífrasis violenta y se alude a que esa perífrasis no esté directamente refiriéndose a las gallinas, sino que se eleva, por llamarlo de alguna manera, frente a la descripción del gallo, que tiene, digamos, funcionalidades superiores, más elevadas, como anunciar al sol, ¿no? Pensemos esto también, y a partir también de esta descripción del turbante púrpura, pensémoslo también en términos de relación con la descripción inmediatamente anterior, ¿no? La de la purpúrea terneruela, es decir, cómo hay como una voluntad, ¿sí? Una voluntad de que ese manejo de la lengua eleve al objeto, o por lo menos que haga, digamos, que relativice la relación entre objeto y lenguaje. Esto es fundamental porque esto, como les decía hace un rato, nos abre hacia toda una poesía del futuro, ¿no? Es decir, hacia toda una poesía del futuro que se podría pensar en términos bien o del objetivismo poético o de la falta de referente, ¿no? Entonces nos abre toda una serie de posibilidades de lectura de otros poemas y eso es lo que hace tan interesante estas descripciones que en un primer momento parecen ser como algo medio como tópico, algo medio, digamos, aburrido o algo medio de decir, bueno, basta de regodearse en el ternero, en la gallina, en todo lo que trae esta gente, ¿no? El siguiente elemento, la siguiente descripción corresponde a la de los cabritos, ¿sí? Y la de los cabritos, nada, es una descripción sencilla, no tiene mayores complicaciones y continúa con la creación de ese ambiente rural que se está como poniendo también en signo a partir de toda esta enumeración de objetos que se van llevando.
Inmediatamente después, el otro de los elementos es el conejo. Esto es interesante porque son elementos que van después a volver a aparecer, ¿no? Es como que tienen que ver bastante como con esto que decía recién, un signo del paisaje, un signo del género, un signo de un montón de cosas que van a repetirse una y otra vez. Inmediatamente después de los conejos viene el pavo. El pavo es otra de las descripciones interesantes en lo que tiene que ver con la construcción de la perífrasis, ¿sí? Fíjense que el pavo además está en comparación, sin decirlo, con el otro pavo, con el pavo real, ¿sí? Que todo el tiempo está puesto como término de comparación de la belleza o de el brillo, bueno, de un montón de elementos que ya lo hemos visto aquí. Y fíjense que acá está el pavo es interesante primero porque esto que les decía yo, que no habla no lo nombra directamente, sino que le dice ave peregrina del último occidente, con lo cual otra vez entramos al otro elemento importante, que es esto de los límites del mundo. O sea, este es el pavo que proviene de las Indias. Es interesante, esto ya lo dijimos un montón de veces, pero es interesante ver cómo las Indias marcan, ¿no?, bastantes lugares del poema, le marcan como un límite un poco incierto. Bueno, fíjense que acá está esto de vuelta, el último occidente, es decir, el occidente, lo que para ahora es el último occidente. Bueno, veremos cómo sigue esto, ¿sí? Bien, y otra vez la descripción en términos de piedras preciosas de manera un poco similar a la que veíamos con el gallo, ¿no? Es decir, el rugoso nácar, el crespo zafiro, ¿sí? Y la otra cosa interesante es esto que decía yo, que está puesto en vista, en comparación con el otro pavo, y esto se ve bien claro en el yaque novello, ¿sí? Es decir, arrogante esplendor, yaque novello, como el otro que tiene los ojos en la pluma blanca. Bueno, todo lo que estuvimos diciendo sobre el pavo real en estos encuentros. Y la otra cuestión interesante de estos versos es que inmediatamente después viene la presencia de Himeneo, ¿no? Que no sé si directamente, me parece que es como la primera o la segunda vez que aparece, ¿sí? Es decir, Himeneo como el dios, con lo cual se junta otra vez esta construcción de lo mitológico con un ave que ahora no es el ave mitológica, no es el ave de Juno, pero también trae como su carga mitológica a partir de haber sido elegida por Himeneo para ocupar sus mesas. Luego vienen las perdices, ¿sí? Que también no están mencionadas. Acuérdense entonces que las gallinas, el pavo y las perdices no están mencionadas. Otra vez viene toda esta serie de descripciones que tienen que ver con las piedras preciosas, ¿sí? 100 picos de rubíes. Y después viene una referencia más como cultural que tiene que ver con el calzado de los árabes, ¿sí? Es decir, los mejores eh, calzados, los borceguíes, ¿sí? Son mejores los que traen las perdices en alusión al color de sus pies, ¿sí? De sus patas. Bueno, así que esto es interesante porque en realidad son como los mismos mecanismos que se están como resignificando y que están puestos en función de describir objetos que no parecerían ser pertinentes para ser descriptos de esta manera. Seguimos luego con la miel. Acuérdense que la miel va a aparecer en un montón de lugares como oferta, como muestra de la abundancia del campo. Es decir, la miel va a estar presente. Y fíjense que acá lo que se habla de la miel fíjense que es interesante esto de otra vez, ¿no? La relativización de lo mitológico que ya había aparecido, o de las historias, que ya había aparecido con la idea del carbunclo al principio, cuando dice, si tradición apócrifa no miente. Bueno, fíjense que esto es bastante similar, porque dice, lo que lloró la aurora, sí es néctar lo que llora, es decir, pensando en esto de estas leyendas mitológicas que dicen que la aurora llora néctar al amanecer, el rocío, ¿sí? Y que a partir de ahí entonces es que se produce esta miel, que tampoco se nombra, que también está definida perifrásticamente, ¿sí? Y también fíjense que tienen todo un campo semántico que tiene que ver con la construcción de una idealización a partir de
palabras bueno, sí, a partir de palabras muy tópicas, ¿no? Bueno, libar flores, chupar cristales, celdas de oro líquido, bueno, fíjense cómo todo está de alguna manera elevado, ¿sí? Como para construir descripciones que no tengan que ver con lo que realmente se está describiendo, ¿sí? Y fíjense que inmediatamente después esto se baja de alguna manera a la realidad con esto de que, bueno, la orza contenía que un montañés traía. Es decir, bueno, todo esto no perdamos de vista que en realidad está en un ambiente rústico protagonizado por serranas, por villanas, por montañeses, ¿sí? Y es lo que el poema de alguna manera está todo el tiempo yendo y viniendo con esto, ¿no? Está como poniendo a los ojos del lector estas posibilidades que están construidas por la misma poesía, ¿sí? El siguiente de los elementos, y ya es el último en esta enumeración, es el gamo. Y era lo que les decía, que cierra la enumeración de alguna manera con alguna imagen similar a la que la abre, debido a que, fíjense que habla otra vez de la posibilidad de llevar cuernos a unas bodas. Entonces fíjense que acá hay como un dejo burlesco cuando dice: no excedía la oreja el pululante ramo del ternezuelo gamo, que mal llevarse deja, y con razón que el tálamo desdeña la sombra aún de lisonja tan pequeña. Es decir, el pululante ramo, es decir, el ramo sería como el cuerno que no excede la oreja porque es pequeño, y la sombra, fíjense que también se refiere a este recién crecerse del cuerno, y fíjense que la burla estaría en esto de con razón que el tálamo desdeña, ¿no? Fíjense que son como alusiones que de alguna manera también están relativizando un poco el género en donde se está intentando incluir esta enumeración, y que podrían ser como un eco de la poesía burlesca de Góngora, ¿no? Fíjense que sería como otra posibilidad que lo que hace es como reforzar esta hibridez absoluta y esta relativización de límites a los que nos tiene acostumbradas la poesía de las soledades. La otra cuestión que me interesa marcar es frente a esta diversidad, ¿no? No diversidad, perdón, frente a esta falta de adecuación postulada o posible entre lo que se está describiendo y el lenguaje que se está utilizando para describirlo, y la pertinencia o no de la materia poética, me interesa dejarles acá esta cita de Juan de Jáuregui. Fíjense que lo que dice Jáuregui es: bien podríamos no hablar de la oscuridad confusa y ciega de todas las soledades, suponiéndola como cosa creída y vista de todos, y tan conocida del que más defiende a vuestra merced. Pero caso es digno de ponderación, que apenas hay periodo que nos descubre enteramente el intento de su autor. Aun si allí se trataran pensamientos exquisitos y sentencias profundas, sería tolerable que de ellas resultase la oscuridad. Es decir, hay una oscuridad, que es lo que estuvimos hablando un poco a lo largo de todo el curso, hay una oscuridad permitida, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a decir Jáuregui de otra oscuridad? Va a decir: pero que diciendo puras frioneras y hablando de gallos y gallinas, de pan y manzanas, con otras semejantes raterías, sea tanta la maraña y la dureza del decir, que las palabras solas de mi lenguaje castellano materno me confundan la inteligencia, por Dios que es brava fuerza de escabrosidad y bronco estilo. Esta cita de Juan de Jáuregui, que es del Antídoto, lo que está planteando es, por un lado está como iluminando de alguna manera esta oposición entre objeto y lenguaje, pero por otro lado también lo que está haciendo está basándose en estas descripciones para pensar el problema de la oscuridad gongorina. Es decir, la oscuridad gongorina en este caso se está criticando, o sea, Juan de Jáuregui en su Antídoto la está criticando a partir de los presupuestos del decoro, ¿sí? Es decir, son los objetos los que están condicionando esta oscuridad, mientras que si estos objetos no fueran, como está diciendo él, gallinas, pan o manzanas, en realidad esta oscuridad no debería ser así vilipendiada. Eso es un poco lo que está diciendo Jáuregui, y lo que está haciendo también es insertar la interpretación de una poética de la oscuridad en la relación con la dicotomía
proveniente de Horacio, entre res y verba, ¿sí? Entre la cosa y la palabra. Y por eso es que también se puede desprender de acá la idea del precepto aristotélico del decoro, ¿sí? Es decir, la adecuación entre un asunto cotidiano, la falta de adecuación entre un asunto cotidiano y los signos que lo representan. Digo que esto es un problema que va a cruzar después toda cuestión que se quiera plantear al respecto en todo tipo de poesía. Por eso es que me parece tan interesante pensar esta descripción de los objetos más allá de lo que nos está diciendo hacia el interior del poema. Acá les dejo la cita esta de Joaquín Roses sobre la cita de Jáuregui, que es un poco lo que les acabo de decir acá. Bueno, acá aparece la relación entre el problema de la oscuridad y los presupuestos del decoro, ¿sí? El problema de la oscuridad gongorina debe entenderse o criticarse desde los presupuestos del decoro. Por sí solos, los mecanismos poéticos conducentes a la elevación del estilo, a la magnificencia de la frasis, no adolecen de ningún defecto, por cuanto contribuyen al adorno de la elocución, tal y como recomienda la retórica clásica. La transgresión gongorina se produce, sin embargo, cuando dicha sublimidad de los materiales verbales se aplica a unos conceptos o asuntos poéticos irrelevantes. El espíritu clásico de Juan de Jáuregui reclama con insistencia la permanencia de fronteras entre estilos y asuntos, un precepto genérico que la escritura de las soledades estaba poniendo en quiebra. Bien. Por último, se cierra ahora el espacio mitológico, ¿no? Es decir, lo interesante es que el espacio mitológico, en este fragmento, el espacio mitológico parecería envolver lo que sería la descripción más de bodegón, ¿sí? Lo cual también es interesante pensándolo en términos de lo que acabamos de leer recién. Es decir, es una inadecuación que no es extrema, en tanto está enmarcada por un ambiente mitológico, por un espacio en donde continúa el lenguaje idealizado, seguir determinada tópica, ¿sí? Entonces fíjense que el arroyo ahora manso, merced de la hermosura que ha hospedado, es decir, las serranas cambiando el paisaje, ¿no? Efectos sino dulces del consento, el canto, que en las lucientes de marfil clavijas, acuérdense que había también una alusión al sonido de estos instrumentos que traían las serranas, y fíjense entonces que dice, en cuanto a su furor, perdonó el viento, como manera de cerrar este espacio, ¿sí? Que fue el escenario en donde se llevó adelante todo ese desfile de elementos que acabamos de describir después. O sea, fíjense que deja de soplar el viento, el arroyo se vuelve manso, bueno, todo un montón de elementos que contribuyen a la construcción de este espacio casi mitológico. Lo último es que no nos olvidemos que todo esto estuvo siendo presenciado por el peregrino, el extranjero o como se lo quiera llamar, que estaba escondido dentro del árbol, ¿no? Es decir, es toda una visión que ha tenido el peregrino y ahora sí se va a preparar, va a salir para escuchar el discurso de las navegaciones.